y profesional que es, y me facilitó mucho conversar con ella. Sí, inicié con un poquito de nervios, ¿no? Como le dije, a veces uno no está acostumbrado a que nos observen mucho varias personas, pero es lo que tenemos que aprender poco a poco. Eh, yo creo que sí, fue un sentimiento me gustó encontrarme con mi profesora, conversar con ella. Eh, mm, me, me sentí muy cómoda, relajada después ya un poco más tranquila, como le manifesté, no había descansado bien la noche anterior, no sé, me parece que estaba un poquito mal de la garganta, que me he despertado a cada momento con garraspera, pero ya con mis líquidos tibios ya creo que estoy un poquito mejor hoy día, hasta ahora. Alegre porque se llevó a cabo una muy bonita, un bonito diálogo, una bonita conversación, interesante, todo lo que ella manifestó. Y agradecida, ¿no? Agradecida con Dios, con las personas que me rodean, con ella, que muy dispuesta a apoyar y a participar de esta manera. Ok, gracias, gracias, Rocío. Bueno, te comento de que sí, definitivamente lo que yo percibí también de tu persona fue eso, ¿no? Al inicio un tanto nerviosa, pero después sentí que te estabas sintiendo más cómoda y relajada. Ya como que después fluyó un poquito más, ¿no? Un poquito más, ya Y se sí, sintió un entonces poco más. sí te noté así y bueno, me da bastante gusto. Bueno, primero quería empezar reconociendo las fortalezas que he visto durante la retroalimentación, ¿ya? Bueno, dentro de las fortalezas, como en algún momento ya también conversé contigo y te lo dije, pero es bueno recordarlo, ¿no? Eres una persona bastante amable, bastante afectuosa, eres cariñosa y sabes reconocer las potencialidades o los valores que tiene tu personal docente, ¿no? Y en este caso la docente a la que entrevistamos el día de hoy, ¿no? Si me dices por favor el nombre, porque acabo de olvidarlo, el nombre de la La maestra. profesora Gladys Cabrera Gladys. Sánchez. Ay, perdón, sí, la profesora Gladys Cabrera. Entonces, reconociste eso y bueno, algo que también vi como positivo dentro de las fortalezas es de que eh, se percibió que habías escuchado nuevamente el audio, ¿no? Quisiera que me Sí, confirmes. anoche lo volví a escuchar, sí. Sí, yo veía que Para poder ver qué preguntas más o menos, sí. para ver qué preguntas más o menos Sí, la ibas a volví a hacer, ¿no? escuchar ayer después que terminamos, sí, en la Con, tarde. con razón, más o menos eso fue lo que yo percibí, ¿no? Que habías vuelto a escuchar el audio, que habías revisado, ¿no? Habías anotado, parece algo en tu cuaderno, porque veía que te dirigías hacia un cuaderno ahí, hacia tus apuntes, por lo que veo que también habías tomado nota de esos aspectos, ¿no? Entonces eso también me pareció positivo, ¿no? Ahora, ¿qué habrás anotado exactamente? Eso lo vamos a conversar luego, ¿ya? Pero sí vi que percibí eso, ¿no? Bueno, otra cosa también es que me di cuenta de que también reconociste de alguna manera las fortalezas de tu docente, ¿no? Al decirle, yo conozco el trabajo que usted realiza, ¿no? Es una persona de alguna manera responsable, empeñosa, preocupada por sus niños, ¿no? Entonces dabas a entender eso también, ¿no? Y también propiciaste de alguna forma la, que la profesora piense, reflexione por un momento, ¿no? Tratabas con tus preguntas de que ella haga eso, ¿no? Y también me gustó la parte en la que le pediste al final cuál era su compromiso, ¿no? ¿Qué compromiso asumía y desde cuándo, ¿no? Entonces eso también me pareció bastante positivo, ¿no? Luego ya en relación a la retroalimentación en sí, ¿no? Ya tengo algunas preguntas después de haber recogido las evidencias que sí me gustaría hacerte y para que podamos conversar, ¿no? Y me puedas aclarar también probablemente, ¿no? ¿Qué aspectos crees, Rocío, qué aspectos o criterios, ¿no? Deberíamos tener en cuenta
para retroalimentar el desempeño del docente en el trabajo remoto? A ver, lo estoy anotando. Yo creo que si no, así nada más, sin necesidad de que lo anotes, porque después, si gustas, te doy las preguntas. Más bien, me gustaría que me digas cuáles son tus impresiones, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué exactamente, qué aspectos debo tener en cuenta cuando voy a retroalimentar al docente? Bueno, en esta modalidad de trabajo, bueno, y creo que en toda, el docente tiene que conocer la sesión que está trabajando, o la experiencia en este caso de aprendizaje, el área, la competencia, los desempeños, las capacidades, porque tiene que ubicar al niño en qué estándar también está para que vea cómo le va a brindar ella a él o a ella, a su estudiante, la retroalimentación. Creo también que tiene que tener bien claro el propósito de aprendizaje, lo que apunta su sesión, ¿no? ¿Qué es lo que va a lograr en ese momento? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? Otro criterio creo que debe tener también bien fijo o bien ya encuadrado en sí la estrategia, la metodología que emplea para desarrollar esa actividad o esa experiencia, el tipo de retroalimentación, la evaluación que, que ella aplica, ¿no? Que ella aplica a sus estudiantes, que sea de una manera formativa, más que todo, formativa. Y yo también creo que es importante ver el tipo de instrumento que utiliza para recoger esa información que le va a servir mucho para poder evaluar si el niño o la niña o su estudiante está avanzando o se está quedando. Entonces son aspectos principales, creo yo, y sobre todo ver, lo principal para mí es que uno de los criterios es que ella, o en el momento en que me toque retroalimentar, hacer un diálogo con cualquier profesor, él también, que se sienta tranquilo, confiado, que actúe con firmeza, con fundamento, con base, y que todo lo que él o ella comparte con el directivo, o sea, yo soy otra persona, sepa de que va a ser acatado, que lo está escuchando y que esa persona que le está escuchando le va a brindar un apoyo, una ayuda a su desempeño, ¿no? Para mejorar su desempeño en este caso. Ok, entonces recogiendo lo que tú me dices, entonces consideras que el docente lo que tiene que tener en claro, el directivo, lo que tiene que tener en claro antes de retroalimentar a un docente es lograr que el profesor conozca bien, al que tú vas a monitorear o retroalimentar, que el profesor conozca bien cuáles son las competencias, las capacidades, los desempeños, el propósito que se busca con la secuencia didáctica y la actividad que se ha planteado en el Aprende en Casa, ¿no? Que conozca bien al detalle. Y dos, que conozca también qué estrategia va a utilizar para poder retroalimentar a aquel niño o aquellos niños que tienen alguna u otra dificultad. Y qué importante sería que ese docente también tenga algún instrumento donde vaya recogiendo los avances de los niños y bueno, pues esto les servirá para tomar decisiones. Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que también das a entender es de que el directivo también tiene que hacer sentir al docente que debe sentirse relajado y tranquilo para que se sienta que el directivo es alguien en quien puede confiar y puede ser honesto ante él y decirle cómo está actuando, cómo está trabajando ya. Sí, y de alguna manera eso que tú me manifiestas, yo lo he sentido en las preguntas que tú le has hecho al docente, ¿no? En las preguntas que le has hecho al maestro, le preguntabas, por ejemplo, ¿no? Le decías, por ejemplo, ¿cómo se dio cuenta, le dijo, la pertinencia que tenía la actividad con el propósito de la sesión y lo que necesitaba el niño? ¿No? Mi pregunta es, cuando tú le dijiste eso, ¿cuál era el propósito que tenías con esa pregunta? Porque le preguntaste así, ¿no? Yo asumo que buscabas eso.
quizás me confunda. Sí. Entonces te repregunto, o sea, ¿cuál era tu objetivo cuando tú le dijiste a la maestra? ¿Cómo se dio cuenta la pertinencia que tenía la actividad con el propósito de la sesión? ¿Qué querías tú que ella te responda? O sea, y claro, sí, en sí, sí me dijo, ¿no? Que ella ve la competencia. Yo, o sea, quería que me diga que sí, que ella revisa, que ella va a su programa curricular y que lo ve la competencia, que ve la capacidad, porque si el docente no maneja bien, no conoce, como si fuera, digamos, una Biblia su programa curricular, entonces no está muy enfocado en lo que va a dar su sesión. Entonces, pero sí, sí me respondió algo ella, por eso es que ya no hice mucho hincapié, porque sí me dijo, yo voy, reviso la competencia, veo las capacidades del desempeño, dijo, ¿no? ¿Sabes qué te Entonces, dijo ella, Rocío? Ella te dijo, analizo la evidencia del analizo. niño paso a paso. Entonces ahí fue mi pregunta. Ella te dijo, analizo la evidencia del niño paso a paso, es decir, actividad para la maestra en ese momento era la evidencia que el niño te mandaba a ti. Pero cuando tú le preguntabas, tu intención iba más que nada a la actividad que está planteada en el Aprendo en Casa y En la actividad aprendo en casa. y claro, y como tú bien me lo dices, lo que buscaba hacer en este caso que ella te diga, yo reviso la sesión, ¿no? Constantemente, la analizo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, allí si lo volvemos a pensar o replantear, nos damos cuenta de que, ¿qué necesitamos? O sea, ¿en qué necesitamos para poder abordar preguntas más específicas, que apunten más hacia nuestro propósito? Porque tu propósito era que él te diga, que ella te diga, sí, yo reviso las sesiones, reviso las actividades. El reviso las sesiones y reviso las actividades, ¿dónde lo encontramos? Ayer lo vimos. ¿Te acuerdas? En aprendo en casa. Claro. Las sesiones, Cuando, claro, cuando decimos el paso 1, revisar las sesiones de aprendizaje, revisar las sesiones de aprendizaje o las secuencias didácticas. en la guía de Exacto, monitoreo. exacto. Entonces, en La nuestra guía guía, de monitoreo. en nuestra guía de monitoreo, justamente están los 4 aspectos, Cuatro aspectos. ¿no? Los 4 Sí. aspectos o criterios que nosotros tenemos que retroalimentar. ¿Te das cuenta? Entonces, qué importante es contar con este documento de la guía o revisarlo bien, ¿no? Y ver cuáles son esos criterios que están planteados allí, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? Tenemos el seguimiento, vamos recordando. El primero es el seguimiento de las sesiones, luego, ¿qué más? El seguimiento a las actividades, Ajá, el cumplimiento de las actividades, luego viene la retroalimentación bien. y las actividades complementarias, Y las ¿no? actividades Son complementarias. cuatro, Exacto. sí, No olvidar claro. esos 4 criterios. Dime, dime. De repente ahí en ese aspecto, como yo quería esa intención, me faltó de repente hacerle una repregunta, ¿Ya? no, o ayudarle con una preguntita más para que ella me diga que sí revisa la sesión, que lo ve la competencia, las capacidades, ¿no? Pero yo ya lo asumí porque como ella ya comentó anteriormente que sí Ujú. revisaba sobre todo el niño, ¿no? Cuando le dice, la profesora le pregunta y le dice, ¿de dónde sacaste esta información? El niño le dice, de las sesiones que usted nos envía de Aprendo en Casa. Entonces la profesora sí lo revisa, claro, pero mi intención era que ella me lo especifique más, ¿no? En su Ex- lenguaje ya de docente, que me hable de la competencia, de la capacidad, hasta del estándar, ¿no? En donde Así tiene que es. estar ubicado el niño para ver el está cerca o lejos a la meta que se Ujú. está señalando, ¿no? Pero es A la interesante competencia. pero es interesante el ejercicio. A mí me encantó bastante porque, mira, ahorita estamos dialogando sobre eso y cómo nos ayuda a que nos vayamos clarificando. A ti, en tu rol de directora y a mí mi rol de mentora también, ¿no? O sea, es una cosa, es algo que nos enriquecemos, ¿no? Y me gustó porque después, mira, yo he anotado todas las preguntas que le has hecho a ella y ella te ha ido respondiendo. Y luego veo que después de eso, después de una pregunta más que le haces, en relación a las dificultades que había encontrado el niño, luego le vuelves a preguntar, y ese propósito que se señala en la actividad, dice, usted ve que tiene pertinencia con la competencia y ahí recién ella ya te contestó. O sea, después de del lapso de otra pregunta intermedia,
Luego, cuando ya le vuelves a preguntar y le dices, ¿y ese propósito que se señala en la actividad? Nuevamente, ¿ah? ¿Usted lo analizó? ¿No? Nuevamente le preguntas, ¿usted lo analizó para ver si está cumpliendo con el paso 2 o el paso 1? ¿No? ¿Tiene pertinencia con la capacidad y la competencia? O sea, sí insistes tú nuevamente con otra repregunta. O sea, no es que te quedaste con la primera. Sí insistes más adelante y ella dijo, sí, se relaciona, dijo, ¿no? Le dijo así. Entonces ahora viene la pregunta reflexiva para nosotras, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos prepararnos mejor, y ahora como directivo, ¿no? ¿Cómo podrías prepararte mejor para que durante la retroalimentación no perdamos de vista nuestro objetivo, ¿no? ¿En qué nos podríamos apoyar? ¿Cómo podríamos hacer para no perder de vista nuestro objetivo, ¿no? Para seguir enfocadas en esos 4 aspectos de nuestra guía que ya hemos visto, ¿no? ¿En qué nos podríamos apoyar, crees? Bueno, ayer me apoyé de la guía, ¿no? Leyendo un Ajá, poco la guía, decía, ¿qué pregunta le puedo hacer a la profesora de acuerdo a la guía que usted me envió, ¿no? ya. Entonces yo creo que leerla bien, ¿no? Aspecto por aspecto, ampliar un poquito de repente en algunas partes de la información. Teníamos que apoyarnos también en la sesión que ha trabajado la profesora o en la actividad, ¿no? Que también lo imprimí, lo tengo por acá, para ver en detalle todo lo que ha hecho para llegar al cuadro, porque ella se centró en retroalimentar el cuadro. Pero ¿qué hubo más atrás? Pues si uno no lo conoce, ¿no? Por eso que yo le dije, ¿no? Ella a llenar el cuadro de acuerdo a la actividad anterior que han tenido, porque han tenido que tener un texto donde han leído de todo lo que, los retos que tenía cada uno de los personajes del cuadro. Entonces tenía yo que informarme que otra sesión ha habido el día anterior. Entonces también lo he leído y he visto y sí, coincidía lo que ella le preguntaba al niño, sí, todo iba muy bien. Entonces también debemos empaparnos de las sesiones, de las actividades de Aprende en Casa, conocer qué es lo que hay tal día, otro día, día anterior, la semana pasada, porque es necesario tener conocimiento global, si no, no vamos a poder apoyar al docente, porque él lo conoce todo, pero tú tienes que conocer un poquito más, ¿no? Porque él lo revisa, lo ve, bueno, en este caso ella, ¿no? Lo ha analizado. Y entonces ya tenemos instrumentos valiosos, ¿no? La guía, las sesiones de Aprendo en Casa, muy importante nuestro programa curricular para ver las competencias, las capacidades, conocer el estándar donde se ubica nuestro niño, ¿no? Para poder ayudarle a la profesora también. Ujú. Y bueno, esa es la preparación, ¿no? Y seguir cada día, usted sabe que cada día uno aprende muchas cosas, va Aprende más. avanzando, ¿no? Entonces, tú has dicho algo muy importante en este momento. Has mencionado qué importante es tener algunos insumos antes de ir a la batalla, ¿no? Como dicen, tener nuestras armas antes de ir a la batalla, antes de ir a la guerra. Entonces, antes de ir a retroalimentar, ¿no? Como directivo, tendríamos que tener algunos insumos. Por ejemplo, mencionaste bien, conocer bien al detalle, manejar bien nuestra guía de retroalimentación, ¿no? Guía de monitoreo y retroalimentación al desempeño docente en este trabajo remoto, ¿no? 2, que es importante analizar previamente, me has dado a entender, ¿no? Analizar previamente la evidencia, ¿no? Conocer bien la... Sí. Conocer bien la evidencia de retroalimentación que el docente está haciendo al estudiante, ¿no? Conocer bien, ¿no? Analizarla, ¿no? ¿Por qué es importante eso? Porque claro, si no, ¿cómo vamos a hacer una buena retro al docente, ¿no? Para que se sienta de alguna manera que nosotros también lo estamos haciendo un Sí, acompañamiento eso, efectivo, ¿no? Y por otro lado, hay algo que ahora te voy a mostrar justamente, que es justamente una matriz, ¿ya? Hay una matriz que te la he pasado hoy día hace unos minutos se lo he pasado por el WhatsApp, la matriz del diálogo reflexivo, ¿ya? La matriz del diálogo reflexivo del directivo al docente es una herramienta que desde la mentoría te vamos a proporcionar y yo sé que va a ser de gran ayuda. Ahorita la vamos a revisar, ¿ya? Esa, ¿no? Por otro lado, también eh, había otra pregunta en la que ya, aunque mejor vamos haciéndolo con la matriz, mejor de una vez. Esto que tengo anotado, te comparto pantalla y vamos haciéndolo con la matriz. ¿Lograste?
¿Le podrías reenviar, por favor, a Walter para que también tenga, te mandé Ver, 3 o 4 documentos ahora, justo hace 20 minutos antes. Mm, matriz. Sí, mándale los. Ah, bueno, acá igual lo voy a poner, ¿ya? Ya, a ver, dice preparación, tabla y con cronograma tengo yo acá. Espérate. Es preparación para el diálogo reflexivo, ese es, ya. Preparación, ya. Sí, Esta de para acá. que la pueda ver también el director. Ya, ahorita le envío ya. Sí, acá lo estoy compartiendo en pantalla, pero de todas maneras para que lo Sí, tenga. ahorita le envío al profesor Walter. Ya está, profesor, ya le envié. Bien, Ya. sí, bien, esta matriz que estamos observando acá, Rocío, es una matriz que es un instrumento que nos va a ayudar justamente para poder hacer el diálogo reflexivo con el docente, ¿no? Como bien mencionas, tenías anotadas allí algunas preguntas y vamos a ver si de alguna manera coincidía con las preguntas que te ofrecemos acá o de lo contrario también cómo se podrían replantearlas, ¿no? O sea, quizás eso también. Bueno, en esta matriz, como tú podrás observar, colocamos el nombre del docente, el nombre de la sesión, ¿no? El número de la visita que estamos realizando. Y aquí también tenemos, por un lado, cómo podemos recoger los sentimientos del docente acompañado, ¿no? Así como hace un momento te pregunté a ti, ¿no? ¿Y cómo te has sentido, Rocío, ¿no? Y en tu caso, por ejemplo, me encantó porque tú como directora sabes identificar cuáles son tus emociones, sabes identificar cuáles son tus sentimientos y sabes darte cuenta que un sentimiento, una emoción no es estable durante toda la jornada, sino que también van cambiando a lo largo del día, ¿no? Entonces, qué importante es a veces que le preguntemos también a nuestro docente eso, porque a veces los docentes cuando tú le preguntas, me ha pasado en capacitaciones, que le pregunto y profesor, ¿y qué tal? ¿Cómo se siente? Dice, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Dicen lo que piensan, no dicen lo que sienten. ¿Y qué siente usted respecto a este video? Comienzan a opinar el mensaje del video, ¿no? O la moraleja de una historia, ¿no? Pero no nos dicen cómo se han sentido. Yo, la verdad, me he sentido indiferente. ¿Mm? Me he sentido bien, no me he sentido incómodo, me he sentido relajado. Entonces, qué importante también es desarrollar eso en nuestros maestros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay un capítulo donde podemos recoger los sentimientos del docente acompañado, ¿no? Y aquí es lo que también de alguna manera tú hiciste, ¿no? Maestro, quisiera felicitar su esfuerzo y compromiso que está mostrando para llegar a los estudiantes a pesar de las nuevas condiciones. ¿Cómo se ha sentido durante la observación? ¿No? O sea, esto es una pregunta que le podríamos hacer al docente durante la retroalimentación, por ejemplo, ¿no? O sea, al final de haber hecho la Al final de retroalimentación al todo, docente, ¿no? Le podrías haber preguntado, ¿no? Ya bueno. ¿Qué aciertos o fortalezas? En este aspecto, ¿consideras que le reconociste sus fortalezas en el docente? sí, sí Ujú. le reconocí, le dije que era así, sí, Ajá, le dije que sí, era ¿no es una, ya cierto? lo conocía, ¿no? Una buena Ya, profesora, sí. entonces, aquí, por ejemplo, de igual manera, ¿no? Entonces, centrándonos en las fortalezas, en este caso, vinculado a lo que hemos observado en la sesión, ¿no? Vinculado a los criterios, ¿no? Entonces, siempre no perdiendo de vista esos 4 criterios o 4 aspectos, ¿no? Lo del seguimiento a sesiones, lo de la revisión de las actividades, la retroalimentación y, bueno, en el caso de actividades complementarias también, ¿no? Si hubiera. Bien, luego viene ya aquí, si nos damos cuenta, en los criterios, vamos a encontrar los 4 criterios, ya en esta primera columna, ya los 4 criterios. El primer criterio tiene que ver con el seguimiento a las sesiones del Aprendo en Casa, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que podríamos haber planteado, ¿no? Pero dependiendo también justamente dependiendo de la evidencia, ¿no? Entonces, podríamos plantearle, por ejemplo, como pregunta, ¿no? Cuénteme un poco más sobre las dificultades que tuvo para revisar la secuencia didáctica, ¿no?
de la plataforma, por ejemplo, de la plataforma TV Radio Web de la que hablaremos hoy, ¿no? ¿Qué le pareció dicha secuencia? ¿Qué podría aportar usted a esa secuencia didáctica para que contribuya con el aprendizaje de sus estudiantes? Esta pregunta de reflexión la ha hecho la maestra, en este caso la directora, a la docente, debido a las respuestas que hemos encontrado acá, ¿no? Entonces, una de tus primeras preguntas como directora podría ser, ¿quieres saber si el docente revisa o no la plataforma, ¿no? En la que se transmite la estrategia Aprende en Casa de acuerdo al medio usado por los estudiantes? ¿Tú quieres recoger eso? Dependiendo si ella te dice sí o no, hacemos las preguntas, ¿ok? En el caso de que no encontremos. El docente revisa la mayoría de las actividades semanales dejadas en la estrategia Aprendo en Casa, ¿no? Se considera que sí si revisa más del 50% de las actividades dejadas. Entonces, teniendo en cuenta este criterio, ¿qué pregunta le podríamos haber hecho en nuestra retroalimentación, Rocío? ¿O qué se te ocurre? A ver, ¿cómo le podrías preguntar eso? Porque tu objetivo es ese, saber si revisa, ¿no? Ya, a ver si revisa o no revisa las actividades de Aprendo en Casa. Uh-huh. Para ver si revisa, le preguntaría qué le parece, ¿no? O qué concepto tiene de las actividades de Aprendo en Casa. ¿Responden a la necesidad de los niños o no? Entonces, para responder eso, tiene que haberlo revisado. Ya, uh-huh. Exacto. Podría ser una de ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, por ejemplo, ya ves, nos vamos dando cuenta de que en función a lo que yo quiero recoger, ya voy planteando mi pregunta, ¿no? De tal manera que la pregunta sea un poco más precisa, ¿no? Para que ella me pueda dar la respuesta si es el sí o el no, y de acuerdo a eso yo hago mi pregunta de reflexión y luego le pongo la ayuda, ¿ya? Imaginemos que yo soy tu docente y tú me preguntas, hagamos un ejercicio chiquito nada más, ¿no? Sobre la segunda, pregúntame, por ejemplo. Las actividades semanales, ajá. Porque a lo mejor yo sí reviso la secuencia didáctica, ¿no? Y mando mi, ¿cómo se llama? Mando mi programación a mis alumnos. No las analizo, ¿ya? Yo las mando. Ya yo te digo eso, directora, yo las mando a mi... Sí, directora, yo recibo la programación que usted nos manda incluso, y yo la mando a mis niños. Te podría yo contestar así. Entonces, a ver, ¿qué le podía preguntar? ¿Qué le pareció? ¿Puede ser, no? ¿Qué le pareció la sesión del día de ayer? ¿Le encontró pertinencia al realizarla con las necesidades que tienen sus niños? Directora, la verdad que le voy a ser honesta, no tuve tiempo, no lo revisé y lo mandé nada más. ¿Y qué le podía preguntar ahí? Claro, entonces, Bueno. no, estamos ensayando, no te preocupes, ¿no? Lo que quiero es que tú me sensibilices y me digas, no me digas directamente revise, profesora. Claro. Bueno, profesora, usted ha detectado dificultades en sus niños, ¿cierto? ¿O Sí. todos los reportes que le envían están bien hechos? No. Siempre hay ciertas dificultades. Sí, tengo varias. Entonces, podemos de repente analizar juntas alguna actividad, ¿no? De la estrategia Aprendo en Casa en que usted tiene mayor dificultad para poder analizarlo y ver cuál es la secuencia que tienen esas actividades y darnos cuenta de que de repente nosotros podemos contribuir con alguna actividad complementaria o una actividad que le permita al niño responder mejor la dificultad que tiene. Oh, sí, directora, estaría ¿Le podría interesante que decir así? podamos revisarlo. Sí, no, está bien, una buena salida. Claro, entonces yo te diría, sí, directora, está muy bien, porque la verdad que a veces no la... Sí, me gustaría que si podamos revisarlo juntas y usted me da Podría como una empezar así para que orientación. por lo menos... Podría empezar así. Claro, podría empezar así. Y le ¿te podría das decir, cuenta? bueno, lo vamos a revisar de repente la sesión del día de ayer,
para que de repente ella vaya a su casa y sí, lo vea y por lo menos lo lea, ¿no? Y dice, ah, no, voy a revisar con la directora mañana esta sesión, lo leo y lo discutimos al día siguiente, ¿no? Exacto, Ya entonces le ya estoy yo me ayudándole preocupo, ya a yo que me se preocupo. sienta acompañada y de ahí ya pues dejarla Exacto, poquito a poquito. exacto. Exacto, porque yo también podría Claro, decirle, lo que pasa, director, es que hasta ahorita no me queda muy claro esto del propósito, la competencia, el desempeño, ¿verdad? Que tantos cambios se están dando en el ministerio que la verdad no entiendo ya. Si usted me ayuda, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces ahí se da, la idea sería propiciar un poco eso de la honestidad de parte del docente para que también te diga, ¿no? Y le podamos ayudar, ¿no? A revisar, ¿no? Entonces, bueno, fíjate aquí, sí, ¿no? En todo claro. caso, Qué bueno. ¿no? Primero Ujú. entonces es saber qué queremos recoger. En este caso era si el docente está haciendo seguimiento a las sesiones, ¿no? Eso es lo que Sí, tú la quieres saber. sesión, Y fue lo que tú intentaste hacer con la claro. maestra hoy día, ¿no? Y dependiendo de su respuesta, ya viene la pregunta de reflexión. Pero claro, para que esto pienses en el momento rápidamente no es sencillo. Es todo un ejercicio que ya con la práctica ya lo vamos haciendo más rápido, ¿te das cuenta? Ok, vemos, por ejemplo, a ver, seguimiento de las actividades, mira, justo que era el otro aspecto. Eh, acá, por favor, podrías leer la pregunta. Si, por ejemplo, el docente no revisa el Ya. cumplimiento de las actividades, a ver, ajá. ¿Qué? Dice, el docente no revisa el cumplimiento de las actividades. Entonces ahí va, ¿no? Dice, cuénteme qué trabajó con él o ella, no motive a que el directivo docente pueda relatarlo de tal forma que a usted le permite identificar las actividades que llevó a cabo con cierto grado de detalle. ¿Qué fue lo que le relató el estudiante? ¿Qué le contó el estudiante acerca de la secuencia didáctica? ¿Qué actividad realizó el estudiante? ¿Pudo tener acceso a alguno de las evidencias del trabajo de los estudiantes? Entonces, eso Ujú. es para ver el seguimiento de si la profesora le hace seguimiento a las actividades, ¿no? Exacto, ¿no? Y aquí tenemos tres escenarios, ¿no? De posibles respuestas, ¿no? ¿Cuáles son esos tres escenarios? El primer escenario es el docente no revisa el cumplimiento de las actividades. El segundo, el docente revisa el cumplimiento de algunas de las actividades de los estudiantes contactados. Algunas se considera cuando va desde una actividad hasta la mitad de todas las dejadas. Y la tercera, el docente realiza seguimiento al cumplimiento de la mayoría de las actividades de los estudiantes contactados. Mayoría se considera cuando va desde más de la mitad hasta todas las actividades dejadas. Por ahí Entonces, sí nos señala, entonces, claro. ¿de qué nos estamos dando cuenta acá? Que lo que está en este caso de verde es lo Es el deseado, sí, sí, lo deseado. ¿no? De menos a más, ¿no? Entonces, de acuerdo a la pregunta que hagamos, entonces nos vamos a dar cuenta y de la respuesta que nos dé el docente, si necesita que nosotros le demos más o no apoyo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer caso el apoyo era, no, en el segundo que me ofreciste fue de que revisemos juntas, ¿no? Las actividades. Esta respuesta iría aquí, ¿no? ¿Cómo implementar la sugerencia o estrategia, ¿no? Entonces, la Ya. técnica o estrategia que el directivo va a emplear con su maestro es que van a hacer un análisis conjunto, ¿no? En este caso de las actividades planteadas para los niños, ¿no? Entonces, eso también es bastante enriquecedor, ¿ya? Ahora, podría haber otra estrategia también que me pidas, ¿no? Porque como en todo momento me vas a pedir evidencias, ¿recuerdas? Siempre hay que pedir las evidencias también, ¿no? Aquí es en función al diálogo, ¿no? Me estás preguntando. Y usted revisó, ¿podría mostrarme una evidencia, ¿no? ¿Me dejo entender? O Sí, sea, cada sí, vez que le preguntemos algo, ¿podría mostrar una evidencia, ¿no? mostrarme una evidencia. Entonces yo, por ejemplo, como maestra, si te presento mi carpeta, mi portafolio, ¿no? Donde tengo la lista de mis alumnos y he colocado ahí alumno por alumno quién me entregó su actividad, ¿no? Y a lo mejor he colocado incluso si me entregó la actividad completa o solo una parte de la actividad. Entonces, esos detalles, por ejemplo, también para mí como docente sería una evidencia para que mi director vea de que estoy cumpliendo, ¿no? Porque yo puedo decir nada más, así hablar, pero no es una evidencia. Entonces, siempre tratemos de que esas evidencias nos muestren, como decíamos ayer, ¿no? Fotografías, ¿no?
o a lo mejor también podría ser en el caso de la maestra de hoy, por ejemplo, que no hemos podido vernos, ¿no? No la hemos podido ver por el tema de su cámara. No podemos Era audio. Yo te voy a compartir después también un documento que se llama Guía de Entrevista, pero tiene un nombre, no sé, no creo que te lo he compartido todavía. Es Guía de Preguntas para el Recojo de Evidencia sobre la retroalimentación del docente al estudiante en una sesión considerando solo el relato del docente, ¿ya? Acá hay Sí. preguntas por cada uno de los aspectos que estamos mencionando o criterios, ya preguntas, pero donde el docente redacta. O sea, le vas preguntando, él va redactando todas sus respuestas a las preguntas que le haces sobre esto y luego te las envía, ¿no? O sea, hay maneras en las que si no puede el docente mostrarnos un video, una foto, nada, que redacte, ¿no? Que lo redacte y te mande el relato en un Word, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Esa también la podemos considerar. Solo en esos casos en los que el maestro te dice, no, falló mi cámara, no puedo hacer audios, no puedo hacer videos, ¿no? Entonces redacte, ¿no? Es como un testimonio Por escrito. un medio escrito, ¿no? Exacto, Por un sí, medio escrito. sí. Acá tengo un ejemplo. En la guía, por ejemplo, en la guía hay un ejemplo Ajá. donde el docente retroalimenta al estudiante por medio escrito, dice. Ahí le ponen, ¿no? Querido Juan, y toda la retroalimentación, y al final el nombre del profesor. Ah, ya Hay un ves, ejemplo. ya ves. Y de igual manera también el docente te puede dar a conocer. Se nos acorta el tiempo. Entramos nuevamente, por favor, ¿ya? Antes que nos corte. Listo. Yeah.